Muy buenos días, saludando. Qué bueno poder reencontrarnos nuevamente con todos ustedes, como cada mañana, llevándoles información en salud y bienestar. Noviembre es un mes azul en el que hemos insistido en el cuidado de la salud y sobre todo la prevención. Y hablamos también del tema de diabetes, la lucha mundial contra la diabetes que se celebró el pasado 14. Pero tengo hoy de invitados a unos expertos en temas que también se relacionan. Tenemos al doctor Juan Carlos Ochoa, quien es cirujano bariátrico, y al doctor Juan Peralta Luzón, endocrinólogo y también especialista en neuronutrición. Eso está como súper interesante, ¿verdad? Neuroendocrinología. Neuroendocrinología. Por ahí entonces vamos a conversar y de cómo la cirugía bariátrica puede ser un tratamiento efectivo para la diabetes. Ahí es que está el punto de las respuestas del día de hoy. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, Dalma, y un saludo para todos tus teleoyentes. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. La verdad es que un saludo para ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. La verdad que para mí es un placer estar en tu programa. Para nosotros, de verdad, poder recibirles y así. Ahí tenemos pesos pesados y a casa llena, porque muchas veces nos queda una silla. Digo, y entonces cuando podemos tener invitados, sobre todo que complementen estos temas, pues de verdad que nos llena de mucho gusto. Y vamos a hablar de cirugía bariátrica, pero que tener la visión de endocrinología, que es verdad, quizás el médico de cabecera de ese paciente diabético, y poder sobre todo desmitificar algunos temas y que ustedes nos aclaren. Empecemos, doctor, ¿por qué la cirugía bariátrica se considera un tratamiento efectivo? Iniciando con eso. A ver, es importante tener en cuenta que todos estos pacientes diabéticos tienen inicialmente un manejo por el endocrinólogo. Él es el que generalmente hace los diagnósticos, los detecta y hace el manejo inicial de todos estos pacientes. Hay algunos casos en los cuales ya se pueden dirigir hacia el lado de cirugía, donde nosotros hacemos un manejo en algunos cambios que hacemos a nivel del intestino. Lo que buscamos que hayan cambios neuroendocrinos o cambios hormonales dentro del intestino que generan cambios a nivel metabólico y el manejo de la insulina y del azúcar, que es lo que estamos buscando en estos pacientes. Doctor Peralta, en ese sentido, cuando usted tiene un paciente diabético, ¿en qué momento usted recomienda, por ejemplo, una cirugía bariátrica? Fíjate, Dalma, yo siempre digo como una maestra mía, no sé que sea tan viejito, pero todavía estoy en los 30 y algo de años, pero a uno siempre le da por hablar de historia. Entonces, la cirugía metabólica, bueno, antes se llamaba cirugía bariátrica, ¿no? Es una práctica que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Entonces, que ahora se ha ido modificando, se ha ido adecuando a los tiempos, eso es cierto. Así que algo que hace rato que viene y que ha venido a revolucionar el tratamiento de la diabetes. La cirugía metabólica es una opción, de hecho, las entidades y las sociedades como la Asociación Americana de Endocrinólogo Clínico, la Sociedad Americana para la Diabetes, la Federación Internacional para la Diabetes y muchas asociaciones están en ciertos pacientes recomendando la cirugía metabólica porque sí hay evidencia científica de que los resultados son verdaderamente muy favorables. Claro está, siempre y cuando seleccionando los pacientes que se benefician de este procedimiento. Y yo pienso que en el futuro va a ser, y ya yo creo que eso va a venir con las guías, como una opción de tratamiento, que de hecho ya lo es en muchos pacientes. Y ese tratamiento efectivo, yo estuve leyendo, porque para sentarse con expertos como ustedes, uno desde aquí, yo represento la población común, ¿verdad? Que no sabemos nada, pero me llamó la atención la palabra de cura, sobre todo porque en estos últimos días hemos visto algunos temas de que hay opciones de tratamiento, pero que no curan. Sin embargo, se utilizaban esto, la cirugía bariátrica, en el tratamiento, ¿puede curar la diabetes? ¿Es esto así de cierto? Sí, hay algunos pacientes en los cuales tenemos una remisión total del proceso de su diabetes, que hoy en día con las diferentes técnicas que tenemos nos permite, digamos, tener un mejor porcentaje o mayor porcentaje de pacientes que puedan tener una remisión total de la enfermedad. Y eso lo vemos en todos los estudios que se están dando últimamente, comparando pacientes tratados con cirugía o pacientes tratados con medicación o tratamiento convencional. Doctor, ¿y qué es lo que pasa en el organismo del ser humano que cura? Sí,
Fíjate que el doctor Ochoa tiene mucha razón. De hecho, recientemente yo escribí un artículo de cirugía metabólica y paciente con diabetes que se publicó en la revista de la Asociación Dominicana de Endocrinólogo Clínico Endonorte. Es una asociación sin fin de lucro en la región de aquí, Santiago y todo lo que es el norte. Entonces, en los pacientes con diabetes, recuerden que hay un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Entonces, generalmente, específicamente hablando de la diabetes tipo 2, o sea, quiero que le quede claro a los televidentes y los radioescuchas, no sé si me escuchan por la radio también, que existen varios tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, pero específicamente hoy día nosotros nos estamos enfocando en la diabetes tipo 2. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, de cómo se produce la diabetes, hay un fenómeno de resistencia a la insulina condicionado por la obesidad. Entonces, la resistencia a la insulina es el papel fundamental que está involucrado en la génesis o en la aparición de la diabetes, y cuando estos pacientes son sometidos a este tipo de procedimiento, hay una disminución bastante importante en los primeros días del sobrepeso, y esto por lo tanto va a disminuir la resistencia a la insulina, y como dicen en el campo, muerto el perro, se acaba la rabia. Ahora sí tengo que decirle algo, Dalma, que hay una cosa que se llama memoria metabólica, y esto desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista de la bioquímica, nosotros, las células ya sensaron que ese paciente tiene diabetes. Y independientemente de que la diabetes sí se cure, el paciente tiene riesgo, porque ya su cuerpo ha sensado que tuvo diabetes, y claro está, el paciente no va a tener la hiperglucemia, pero sí su memoria metabólica. Doctor Ochoa, siempre hablamos, y el doctor lo mencionaba, de ese paciente obeso, y relacionamos bariátrica hasta que usted en un momento no me... diabetes y bariátrica. Entonces comenzamos a relacionarlo. Pero ¿quién se considera un paciente obeso o un paciente con sobrepeso? Porque a veces no solamente es aquel que se ve físicamente, pues, ¿verdad?, con tallas más anormales. No, lo que hay que tener en cuenta siempre es que según el índice de masa corporal, es una relación que hay entre el peso y la talla del paciente, vamos a tener unos valores en los cuales podemos determinar que es un paciente que tiene un sobrepeso o que tiene una obesidad tipo 1, 2, 3 o una superobesidad, dependiendo de los niveles que se encuentre. Y en base a eso es que se clasifican los pacientes para hacerle un procedimiento quirúrgico como tal. Hay muchos pacientes que están con sobrepeso y cursan con diabetes. Este tipo de pacientes, según los estándares que tenemos, son pacientes que todavía no entrarían como criterio para un procedimiento quirúrgico de ningún tipo. Hay algunos pacientes que están sobre una obesidad de un 30 a un 35% de índice de masa corporal y que tengan asociada una diabetes, una hipertensión o cualquier otra enfermedad sobreagregada. Son pacientes que podríamos considerarlos para algún procedimiento quirúrgico de cualquier tipo a nivel bariátrico o metabólico. Los tratamientos. Esos tratamientos tal vez más tradicionales, doctor, que si la insulina. Ahora hay otros que veo muy modernos que se ponen un aparatito también, y eso parece como que vamos avanzando, ¿verdad? Ahí te voy a explicar, Alma. Fíjate, hay un dato muy importante y después voy a responder tu pregunta, pero estos datos tenemos que saberlo. En República Dominicana nosotros no somos muy buenos a la data. O sea, todavía estamos en pañal en ese sentido, pero fíjate, hay dos estudios importantes, que es el EFRICA 1 y 2, y en el 2021 Salud Pública hizo una entrevista, una encuesta, y fíjate que me llama la atención los valores que arrojaron. En esa entrevista de Salud Pública, encabezado por el ministro, que es ahora senador, Daniel Rivera, pues ellos publicaron que en nuestro país había una prevalencia de un 70% de pacientes con sobrepeso, señores. O sea, eso es algo alarmante. O sea, nosotros estamos hablando de... Exacto. O sea, nosotros estamos hablando de sobrepeso, obesidad, diabetes. Y un 13% de esos pacientes, pues, tenían diabetes. O sea, que eso es alarmante. Y recientemente se publicó en el Listín Diario que según la FAO y la ONU, la obesidad y el sobrepeso ha tenido un crecimiento exponencial extremadamente, señores. Es algo que es una pandemia. La próxima pandemia, además, es la obesidad y el sobrepeso. Es la verdadera pandemia que tenemos ahora. Es correcto. Entonces, nosotros no estamos exentos de eso como país, ¿eh? Esas son cifras reales. Ustedes hablan de pandemia y tal vez es que mercadológicamente no conviene hablar que es una pandemia porque ¿quién está provocando al mismo tiempo
el tema de obesidad con todo lo que se nos vende. Claro así que es, sí. así es. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, sí existen diferentes arsenales de tratamiento para la diabetes. Entonces, desde los principios el tratamiento, y lo más importante, el 80% es el tratamiento higiénico dietético. Es decir, la modificación en el estilo de vida, las modificaciones del paciente en cómo come, la modificación en el sedentarismo. O sea, si el paciente con diabetes logra por lo menos hacer 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana y logra comer saludable con una dieta balanceada, con carbohidratos, proteínas y grasas de origen animal buena, pues el paciente logra control. Y de hecho es el primer pilar de tratamiento. Entonces tenemos los otros tratamientos, que aquí ya están los antidiabéticos orales. Y para hablar específicamente, porque te llama la atención el tema de los que se inyectan una vez a la semana y que es un boom y pues se están usando en todo el mundo. Yo me pregunto, quiero saber si es más marketing o si realmente... La famosa inyección que va una vez a la semana, pues que voy a decir el nombre, claro está, no el comercial, por una cuestión de ética, el famoso, son los GLP-1, los famosos GLP-1, que son medicamentos que verdaderamente han venido a revolucionar A la quienes nos diabetes. ven, el doctor se refiere sí a esa inyección famosa que la hizo pues más famosa una llamada influencer, así que yo Es sé correcto, que o sea, de hecho, para hablar específico de este medicamento, el famoso GLP-1, fue un medicamento que se hizo para diabetes. Entonces, aquí le voy a hacer como un laxo y quiero que me sigan lo que me están escuchando. O sea, este medicamento se utilizó para diabetes en su inicio. Entonces, como vieron los beneficios de la disminución de peso, entonces ya hay dosis que de hecho en nuestro país no llega específicamente, pero sí que se utiliza la que tenemos, pues ya se utiliza para sobrepeso y pues ya fue aprobada por entidades como la FDA. Entonces, muchos de estos pacientes que tenían obesidad grado 1 y diabetes bajaron un 20% del peso, su nivel de glucemia mejoró bastante. De hecho, hay pacientes que estaban con antidiabéticos orales y el GLP-1 y ya están solamente con GLP-1, y otros que han bajado tanto que su diabetes ha revertido y solamente están con medicamento. Entonces, ahí por eso es que entra la cirugía metabólica. De hecho, que se compara con hay estudios que lo comparan ya, ¿no? Con estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos han venido a revolucionar, como les dije anteriormente, pero hay que tener mucha precaución. Estos medicamentos tienen que ser utilizados por un profesional de la salud que esté capacitado y entrenado. Porque ya tú ves que luego vemos pacientes que nos llaman de urgencia, mira, aquí está un paciente con esto, que está usando este medicamento. O sea que ustedes que me escuchan, no lo usen si no se lo indica a un profesional de la salud que esté capacitado. Hablándote ahora un poquito del dispositivo que se utiliza para medirse la glucemia, pues ese sí lo puedo decir que es el famoso Freestyle. Es un tipo de monitoreo continuo de glucosa que hace ratito que ya lo tenemos en el país, que se utiliza y que lo que permite que el paciente no tenga que estar dando los famosos pinchazos. Hay pacientes que odian pincharse para medirse la glucemia. Entonces, con estos dispositivos, Dalma, lo que se coloca como si fuese un parche, para darme a entender, y entonces con un sensor el paciente se mide la glucemia. Hay otros que se puede descargar el app en el celular, entonces solamente se coloca el parche y el paciente se puede medir la glucemia. O sea que en diabetes nosotros no es que hemos avanzado tanto, pero en comparación a 10, 15 años sí estamos avanzando bastante. Se están viendo. Claro que sí. Doctor, en este punto hemos visto esos tratamientos, son tratamientos, ¿verdad?, temporales, y muchas veces las personas pues también se cansan. Ellos se le dicen, doctor, yo me siento mejor, paré, y después vuelven entonces con una recaída a nivel de números. Sin embargo, cuando optamos por una cirugía bariátrica, entiendo que es una solución a largo plazo. O sea, ahí me gustaría quizás insistir un poquito en ese plus que da la cirugía bariátrica como tratamiento para la diabetes. Sí, la cirugía bariátrica, comparativamente con cualquier otro manejo de la obesidad, ya sabemos que es un procedimiento que nos va a ayudar a largo plazo con los pacientes. Eso depende mucho también del tipo de cirugía que le estemos realizando a los mismos. Hay algunas que nos dan una mejor, manejo de la obesidad a largo plazo, igual el manejo metabólico, dependiendo de lo que hagamos, como te digo, a nivel del intestino, ¿sí? Obviamente, todos estos pacientes
siempre van a necesitar un manejo multidisciplinario, dependiendo de lo que estemos manejando con ellos, y siempre se les hace la anotación de que la cirugía es un procedimiento que les va a ayudar mucho con el manejo, pero que el paciente a largo plazo tiene que poner de su parte y que tiene que hacer un manejo adecuado de su estilo de vida, como lo dijo Juan Peralta al inicio. Yo sé que ustedes están tan atentos al programa como estamos aquí, que señores tenemos que cumplir con una pausa. Así que después de estos comerciales continuamos conversando. Qué bueno que mantienen la sintonía con todos nosotros y esperamos que ustedes nos estén siguiendo en las redes sociales como Saludando RD con doble D, como siempre les digo. Y le tenemos buenas noticias. Estamos entiendo que para diciembre va a ser nuestro regalo especial. Es que estaremos en YouTube con todos nuestros episodios. De cada día hay muchas personas que nos escriben, que nos llaman, que quieren ver el programa de nuevo. Así que a ustedes les estaremos dando ese regalito especial antes de que finalice el año. Mientras yo continúo aquí en cabina conversando con el doctor Juan Carlos Ochoa, cirujano bariátrico, y el doctor Juan Peralta Luzón, endocrinólogo, que nos están dando una cátedra en materia de diabetes y ese tratamiento. Sabemos que, yo digo que así como dicen, el dominicano tiene un primo en Nueva York, todo dominicano tiene un primo, pero también todo dominicano tiene un primo con diabetes o alguien que tiene diabetes en la familia, y qué bueno es actuar de manera preventiva. En este caso voy a empezar con usted, doctor Peralta. ¿Cómo llegan los pacientes? De manera que, usted tiene diabetes. El paciente llega de que vengo a chequearme, doctor, preventivamente. Sí, fíjate, Dalma, que te voy a dar una cifra importante. Según la IDF, hay 577 millones de personas con diabetes, un 10.6% de la población mundial. O sea que para estos momentos, eso según unos datos que ellos ofrecen en el 2022. O sea que para el 2045 hay autores que te hablan de que probablemente va a existir unos 800 y pico de millones de pacientes padeciendo con diabetes. Porque ahora pues se le dice paciente diabético, pero la idea sería decirle pacientes que padecen de diabetes. O sea, las cifras son alarmantes. ¿Cómo llegan los pacientes al endocrinólogo? Generalmente los endocrinólogos somos médicos que nos manejamos a tercer nivel. Generalmente los pacientes en el 90% de los casos llegan referidos. Por el médico internista, por el médico familiar, por el ginecólogo, por el neurocirujano, por todos los otros especialistas, ¿no? Hay otros sí que llegan directamente con nosotros. Y estos pacientes que muchas veces llegan referidos ya llegan con un diagnóstico. Entonces, toca que el endocrinólogo ajuste tratamiento, y como el endocrinólogo tiene una visión más amplia y más completa de lo que es la diabetes, pues ya uno, con el arsenal terapéutico que tiene, pues uno trata de controlarlo, y si el paciente se beneficia de la cirugía metabólica, pues ya uno en conjunto con el cirujano bariátrico, pues envía el paciente. Pero generalmente los pacientes llegan referidos y algunos llegan con hiperglucemia, que generalmente se caracteriza porque tienen mucho cansancio, orina mucho el paciente, le da bastante sed, y ya otros llegan de nuevo, es decir, que llegan directamente al endocrinólogo, y ahí sí hay que trabajar mucho porque el factor psicológico es importante. Usted hacerle entender al paciente que tiene diabetes, que tiene que asumirlo y que tiene que cargar con la diabetes. O sea, como una mochila. Uh-huh. Doctor, y ese paciente obeso, que sabemos que entonces lleva como una batería de otros padecimientos, que sí cardiológicos, que ya vemos que temas de diabetes, también muchas veces temas ortopédicos, también por un tema de peso, y hemos hablado de que tenemos una solución. Crear conciencia en ese paciente de que sí se puede someter a una intervención, de que es segura, sobre todo, y de qué lineamientos tienen ustedes para decidir, mire, usted es candidato a cirugía, ¿cómo se prepara este candidato? Sí, mira, nosotros, los pacientes obviamente nos llegan también referidos. Generalmente, y la gran mayoría todavía nos llegan es por el problema de la obesidad, no nos llegan por el problema metabólico. Sin embargo, todos estos pacientes con obesidad, que con el tiempo van a ir presentando todas las alteraciones metabólicas, como es la diabetes, como es la hipertensión, como es las dislipidemias, y obviamente van a tener un riesgo altísimo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? El manejo de estos pacientes, todos, pues digamos lo que nos va a disminuir ese riesgo cardiovascular con la cirugía en aproximadamente por un 70%, un 75% de ese riesgo. Eso es súper importante para el estilo de vida que estos pacientes van a tener hacia el futuro.
Normalmente siempre seleccionamos el paciente dependiendo de su índice de masa corporal. Le hacemos una impedanciometría en la cual vemos también cuál es su relación en la grasa corporal, cómo está distribuida, que eso es importante. Pacientes que tienen esta grasa y todos estos adipocitos a nivel de la parte abdominal o intraabdominal son los que mayor riesgo tienen de sufrir algo o de padecer alguna enfermedad metabólica. Entonces, dependiendo de eso, del índice de masa corporal, del tipo de obesidad que estos pacientes tengan, decidimos qué tipo de cirugía podemos ofrecerle, ¿sí? Buscando que nos dé una mejoría a largo plazo y que nos mejore primero la obesidad por la cual viene, pero que también nos vaya a controlar todos estos problemas metabólicos o aquellas comorbilidades que ellos mismos traen. ¿Cuáles son esos tipos de cirugía a los que se puede tener opción? Generalmente las cirugías metabólicas se han dividido en dos tipos o la combinación de los dos tipos. Una que son las cirugías restrictivas, ¿sí? En las cuales limitamos un poco la ingesta de alimentos o el volumen de alimentos que estos pacientes puedan ingerir durante el día. Y hay otras cirugías que son las malabsortivas o hipoabsortivas, un término que ya se está actualizando, en las cuales disminuimos esa absorción de los alimentos haciendo unas anastomosis y evitando que los alimentos pasen por algunos sectores del intestino, lo cual genera ese estímulo neuroendocrino o hormonal que hace los cambios a nivel de los problemas metabólicos como la diabetes. Y a veces hacemos mezclas de estos tratamientos, lo cual mejora o nos da mayor efectividad de respuesta con la obesidad y obviamente con también los problemas de las comorbilidades. Y ahí están esas soluciones, doctor. El papel del endocrinólogo en el proceso preoperatorio y posoperatorio de un paciente. Fíjese que los pacientes que van a cirugía metabólica, no solamente el endocrinólogo, para ponerte un ejemplo, desde el psiquiatra hasta el gastro, ¿no? Sí. Entonces, un arsenal de especialistas, pero desde el punto de vista de nosotros, el paciente tiene que ir lo más controlado posible, porque de hecho es una cirugía electiva. Es una cirugía que no es una urgencia, ni una emergencia. Entonces, el paciente debe ir lo más controlado posible de su glucemia, su hemoglobina glucosilada, y si estamos con el sensor, pues su tiempo en rango adecuado. Debe tener una evaluación completa desde hormona tiroidea, desde su glucemia, su urea, su creatinina, o sea, lo más completo, vitamina B12, vitamina D, y ya luego del postoperatorio, de hecho lo ideal sería, si el paciente cumple con las indicaciones, hacerle su densitometría, que durante el seguimiento después de la cirugía metabólica también la va a llevar. Es importante que el paciente tenga conocimiento al procedimiento que va y cuáles son los beneficios, pero también qué puede pasar, ¿no? Porque después que el paciente se somete al procedimiento, lleva un seguimiento con el cirujano bariátrico, pero también con el endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo es el encargado de alimentar a ese paciente, de darle las pautas a seguir desde el punto de vista de control metabólico, de ejercicio, porque muchas veces los pacientes se hacen la cirugía metabólica y se olvidan. No, el paciente que se hace una cirugía metabólica es un paciente que tiene que tener un seguimiento estricto con el endocrinólogo, con su dieta balanceada. No es que me hice la cirugía y me voy para mi casa, no. Dependiendo del procedimiento, existen ciertos alimentos que el paciente debe consumir en los primeros 6 meses a 1 año para que no llegue a deficiencia. Doctor, la satisfacción de ver esos pacientes que cambian su vida a través de esa cirugía bariátrica, y usted mencionaba la parte psiquiátrica, emocional, psicológica, ese equipo integral en el manejo, ¿cómo lo toca de manera especial ese testimonio postoperatorio? A ver, es algo que lo llena a uno mucho porque son pacientes que lo manifiestan abiertamente. Son pacientes que lo muestran en sus redes, se toman sus fotos, quieren que todos lo vean. Son pacientes que después de la cirugía, mujeres que se maquillan más, se quieren ver más bonitas, se ven mucho mejor y eso se lo manifiestan a uno. No solamente en los agradecimientos, sino en la actitud que ellos tienen, en el cambio que tienen de vida, que lo manifiestan de forma importante. Una cosa que quería hablar sobre la parte
de la obesidad y el manejo quirúrgico. Normalmente los pacientes, como te decía, llegan solamente por la obesidad, pero hoy en día queremos que los pacientes lleguen también por el manejo metabólico y por el manejo de la diabetes. Ya hay estudios que lo están corroborando en todo el mundo y dicen, obviamente, que la cirugía es un tratamiento adecuado para la diabetes. Y obviamente estos pacientes lo necesitan. Todos los pacientes que tenemos con obesidad a corto plazo van a ser diabéticos, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar una serie de cirugías, procedimientos especiales para el manejo de estos pacientes y que se empiecen a ver los resultados que podemos tener. Es lamentable que hay veces tenemos pacientes que están en este momento con unas diabetes ya avanzadas, con daño renal en procesos de diálisis, que eran obesos y que lo mira uno y dice, bueno, este paciente, ¿por qué hace 5 o 6 años no se hizo esta cirugía? Podríamos haberle quitado este problema de encima. Es el estilo de vida con el cual estos pacientes van a estar a largo plazo. El doctor hablaba de que es una cirugía electiva, pero se ha comentado mucho que por todo lo que implica, ¿verdad?, el tema de obesidad, debería ser tomada en cuenta por el sistema de salud como no electiva, o sea, que sea como parte de... Sí, cuando hablo de electiva, recuerdas que hay cirugías que son de urgencia, de que el paciente se opera y se opera ahora. Okay. Electiva significa que el paciente puede planificarla. Y ese dato que tú das del sistema de salud, de hecho, existen algunas ARS que ya están cubriendo la cirugía metabólica. O sea, eso es un dato importante. Sí, por Entonces, eso. existe la ARS ya están cubriendo en ciertos centros. Sí. El doctor quizás tiene más conocimiento de eso, pero sí. Hay unos grupos especiales de, por ejemplo, de SENASA con sus planes complementarios premium, los cuales están manejando este tipo de pacientes en algunas instituciones del país que pueden dirigir allá y los están cumpliendo con todo el manejo quirúrgico que se requiere y cubren toda la parte de la asistencia. Igual podemos recibir pacientes de turismo de salud por este tipo de procedimiento y por este tipo de acompañamiento. Sí, de hecho, pues como tú lo decías, todos los dominicanos tienen alguien en Estados Unidos. Muchos pacientes vienen desde Estados Unidos a operarse. Y no tienen que esperar las largas listas de allá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero es importante que Dominicana, estando en un sitio estratégico como lo está en el Caribe, pudiera manejar este turismo de salud de forma importante, no solamente en cirugía bariátrica, en cirugía plástica, en todo el manejo del paciente en general. Tenemos buenas instituciones y hay un buen nivel en el nivel de los médicos, nivel académico que permite esa atención. Y para esos futuros también pacientes, de esas personas que todavía están como con el temor y que quieren tomar la decisión, y los familiares que también son quienes motivamos muchas veces. Sus datos, ¿dónde podemos encontrarlos? Bueno, yo estoy en la Clínica Corominas, precisamente en lo que es Plaza Corominas, en el consultorio 401. Sí, yo me encuentro ubicado en el materno infantil en las mañanas, en el módulo B17, el segundo nivel de la plaza de Bellaterra, y en las tardes en la Clínica Bonilla en el consultorio 332. Pero no podemos dejar de mencionar sus redes sociales. Fíjate, Dalma, que yo sí no soy muy dado a eso. No, bueno, pues entonces, ¿y el teléfono, doctor? ¿Tenemos un contacto directo? Claro que sí, tenemos un contacto directo en el 849-657-0658. Ahí está, ¿y el doctor? Sí, mi contacto directo es el 809-825-2323 y en Instagram me encuentran como dr.juancarlosochoa. Tenemos un minuto. ¿Con qué ustedes quieren que nuestro público se quede de este tema? ¿Cuál sería ese mensaje final? Mi mensaje es que... Mirando a esa cámara para que le llegue a todos. Claro, mi mensaje es que la cirugía bariátrica hoy en día es un método, digámoslo, importante y necesario en el manejo del paciente diabético, ¿sí? Que no es... que es un manejo multidisciplinario, pero que la cirugía podría tener un manejo, una oportunidad de darle a estos pacientes un mejor estilo de vida. Sí, mi mensaje final para todos ustedes que nos están viendo es que específicamente la diabetes tipo 2 es prevenible. O sea, si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra forma de comer, si realizamos ejercicio y llevamos una vida saludable,
el paciente puede prevenir la diabetes. Entonces, como dominicano, como cibaeño que somos, mi mensaje es ese. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, debemos hacer ejercicio, debemos comer saludable. Le dejamos la invitación para que nos acompañe nuevamente porque nos falta tiempo para seguir conversando de otros temas en este tenor. Sobre todo el doctor dijo, somos dominicanos. Y si seguimos hablando, doctor, y que el chicharrón que viene Navidad, bueno, señores, a ustedes no te creas que el chicharrón es malo, ¿eh? No, es grasa, ¿verdad? Ustedes de origen animal. Pero los abusos en diciembre. Bueno, eso es todo un tema y ese tema se queda abierto. El próximo programa habla un poquito del chicharrón. Totalmente. A ustedes, gracias siempre por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima.